Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde aparece Mehmet Yandel defendiendo a AMLO el Magnífico, ya que aparece alumna de nada más y nada menos de Gilberto Lozano en este debate por la revocación de mandato. Veamos de qué se trata y qué nos dicen y ahorita comentamos, ¿por qué no? Bienvenidas, bienvenidos a este segundo foro de debate de los tres debates que a nivel nacional organiza el Instituto Nacional Electoral de cara a la jornada de revocación de mandato que será, usted sabe, el próximo 10 de abril. El objetivo de estos foros es aportarle a usted elementos para que si decida acudir a las urnas tenga más información y pueda decidir el sentido de su voto. Aquí vamos a escuchar diversos puntos de vista, por supuesto puntos de vista encontrados, porque eso es un debate que serán expuestos, por supuesto, de manera franca y de manera respetuosa por nuestras participantes, por nuestro participante. Vamos a conocer los argumentos, tanto de quienes están a favor de la revocación de mandato, que en los términos de la pregunta que ustedes van a encontrar en la boleta, dice que le han perdido la confianza al presidente de la República, o vamos a escuchar también los argumentos de quienes están en contra de la revocación y quieren que el presidente de la República continúe hasta el fin de su mandato constitucional. De este modo, con estos foros, el INE cumple la promoción y difusión de este ejercicio importante de participación ciudadana. Y bueno, para debatir hoy con los argumentos, con las razones detrás de sus diferentes posiciones, con firmeza, pero también con disposición al diálogo, déjenme presentar a continuación a quienes nos acompañan en esta tarde. Quienes van a argumentar a favor de la revocación de mandato es Lucía Esparza, integrante del Consejo Rector del Frente Nacional Ciudadano de Frena. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Jorge Goñi, activista e integrante de la organización Ciudadanos con Causa. ¿Qué tal, Jorge? Gracias, Mario. Gracias por estar acá y para argumentar en contra de la revocación de mandato nos acompañan Renata Turrent, quien es experta en políticas públicas. Renata, buenas tardes. Hola, Mario. Hola a todos. Gracias. Y está con nosotros Meme Yamel, directora de News México. ¿Qué tal, Meme? Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias a las tres, gracias a nuestro participante por estar aquí con nosotros. Ya antes de darles la palabra, antes de que empecemos a escuchar sus argumentos, ¿qué le parece si revisamos juntos las reglas de este foro? Vamos a ver cómo vamos a trabajar, cómo vamos a platicar durante la siguiente hora. El foro se dividirá en dos segmentos. Inicialmente, cada participante tendrá un posicionamiento de 1 minuto en el orden previamente sorteado. Posteriormente, la moderación realizará una pregunta a cada participante, la cual responderá en 1 minuto y medio, y luego habrá preguntas de seguimiento hasta por 1 minuto. En el segundo segmento de discusión libre, cada participante tendrá una bolsa de tiempo de 8 minutos que podrá utilizar en participaciones máximo de 1 minuto y medio. En este segmento, cada participante pedirá la palabra levantando la mano y la moderación será la encargada de conducir la discusión. Finalmente, cada participante tendrá un posicionamiento final de 1 minuto. Pues mire, ya escuchó usted, por supuesto nuestros participantes ya conocen la dinámica. Vamos a tener momentos para que expongan por separado y momentos para el diálogo, momentos también para el debate. Y vamos a arrancar conociendo la postura de cada uno de nuestros participantes conforme al formato evidentemente aprobado, y empezamos con 1 minuto para cada uno en su planteamiento inicial. Les recuerdo que pues todos nos vamos a pegar a los tiempos ya establecidos. Y bueno, empezamos con Renata Turrent, quien tiene 1 minuto. Adelante, Renata, por favor. Muchas gracias. Bueno, el presidente López Obrador ha transformado este país, no me queda duda. No me da tiempo de listar todos sus logros, pero menciono algunos: la pensión de adultos mayores y becas para estudiantes como derecho constitucional, el incremento al salario mínimo en 71%, millones de jóvenes con apoyos y programas sociales y un largo etcétera. Pero creo que uno de los logros más trascendentes ha sido la profundización de la democracia. En poco menos de 3 años ya tenemos 2 ejercicios de participación democrática implementados por el INE, y más de 7 consultas que han guiado las políticas gubernamentales de nuestro país. La revocación de mandato es un derecho constitucional que sirve para resolver los conflictos políticos, ideológicos que podamos tener, pero hacerlo de manera pacífica y democrática. Si el presidente no está a la altura del pueblo, existe una herramienta para destituirlo sin guerras sucias o, peor aún, golpes de Estado.
La revocación de mandato materializa principios democráticos que antes no teníamos y por lo tanto cualquier demócrata debe protegerla y defenderla. Muchas gracias. Gracias Renata. Jorge Goñi, por favor, un minuto. Muy bien, pues hoy yo voy a hablar a más de 120 millones de mexicanas y mexicanos que queremos un México mejor y de sólidas instituciones. Un México donde exista seguridad, buena salud, buena economía y transparencia en el ejercicio público, buena educación, cuidemos el medio ambiente y, entre otros, energías limpias y baratas. Un México de libertad y una buena relación entre nosotros los mexicanos y con el resto del mundo. Para ello, debemos sacar lo mejor de nosotros, de cada quien. Tenemos que tener la visión de a bueno no me ganas y comenzar una espiral positiva en este país y brindemos a México nuestro mayor potencial. Este 10 de abril tenemos la oportunidad, todas y todos juntos, de separar al peor líder del gobierno que hemos tenido. Y a continuación explicaré por qué. Separarlo por la pérdida de la confianza y el daño que hace a nuestra nación con su régimen de destructismo. Gracias, Jorge. Ya profundizaremos en un momento en los planteamientos. Me llamé adelante, por favor. Muchas gracias. Pues estamos en un ejercicio democrático, es el ejercicio democrático más importante y valdría la pena recordar cómo nació este ejercicio democrático, porque no nace apenas, nace desde el 2018, en la elección más importante y con mayor participación que ha tenido México en su tiempo contemporáneo. En la elección de 2018, millones de mexicanos salieron a votar. Votaron por un proyecto de nación que va más allá de un presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo que hay pocas personas que logran entender. Lo que hoy estamos buscando aquí es que cada uno de ustedes se genere un criterio propio, pero que tenga los elementos correctos, porque en un México lleno de noticias falsas, en un México lleno de argumentos, de dimes y diretes, se pierden estos hilos con la información correcta. La administración de Andrés Manuel López Obrador es una administración que llegó aquí para hacer un cambio, que por supuesto no va a resolver los problemas que se han enquistado en nuestro país en más de 30 años, 40 años. Es un proyecto de nación que va más allá y depende de los ciudadanos, exclusivamente los ciudadanos, que este proyecto de nación continúe. Valdría mucho la pena que profundizáramos esa parte de la participación. Muchas gracias. Lucía Esparza, por favor. Hola, buenas tardes. Hoy quiero hablar a quienes estos 3 años han sufrido los estragos de la 4T, a quienes han perdido un ser querido por el pésimo manejo de la pandemia, faltas de medicina, servicios de salud, estancias para sus hijos, empleo, tu negocio, o a quien ha tenido pérdidas por víctimas de violencia. Mientras vemos cómo el presidente se burla todos los días de las masacres y de los mexicanos en su stand-up mañanero. A ti, que sabes que esperar 3 años más significa tener más víctimas, más instituciones desaparecidas. Hoy López Obrador va por el INE, así como desapareció instituciones que permitieron apoyos a grupos vulnerables, balance de poder o garantizar simplemente que la democracia contemos todos. Si antes salimos adelante fue porque nos unimos a pesar de nuestras diferencias, porque el dolor de uno lo sentimos todos. Hoy, la fuerza más grande que tenemos es nuestra voz a través del voto. A México y al INE se le defienden las urnas, ahí donde el gobierno y los partidos son vulnerables. No permitamos que acabe con lo que queda del país. Gracias. 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 Y bueno, ya escuchamos un primer planteamiento y ahora vamos a tener, como escuchaba usted en la presentación de las reglas, vamos a empezar a profundizar. Empezamos con Renata, con un planteamiento inicial, y ya estaremos conversando un poquito más a detalle de lo que nos planteas. Adelante, por favor. Bueno, yo nada más voy a dar algunos datos y después a mí me gustaría concentrarme en algo que ahorita platicábamos, que es que si en algo estamos de acuerdo, probablemente no en mucho en materia política, ideológica, pero sí en que la revocación de mandato es algo trascendente en nuestro país y que es la manera democrática de resolver nuestras diferencias. Empiezo con los datos muy rápido. La deuda externa es después de Peña Nieto y de Calderón. En Calderón se incrementó 89%, en el periodo de Peña Nieto 31%. Es la primera vez que no se contrata nueva deuda. Ha subido la deuda por la crisis, pero no es un incremento de 3% en lo que va del sexenio. La inversión extranjera directa está en máximos históricos, el salario mínimo también está en máximos históricos. No habíamos visto un incremento, como ya decía al inicio yo, de 71% en los últimos 30 y tantos años. No se había ni siquiera incrementado el salario mínimo real. Los grandes contribuyentes por fin están pagando, se les había perdonado muchísimo dinero, más de 30,000 millones de pesos se han pagado en estos años del gobierno de López Obrador.
Y bueno, el empleo después de una crisis mundial que de pronto se trata de tergiversar y decir que solamente pasó, como si solamente hubiera pasado aquí, estamos otra vez en máximos históricos. En ese sentido, Renata, tu balance en materia económica, ¿cuál sería? Es positivo, sobre todo después de una crisis mundial como la que nos dejó el COVID, ¿no? Los datos que traigo acá, con estos máximos históricos que menciono, creo que hablan del buen manejo. Me faltó la no depreciación del peso, al contrario, se ha apreciado un poco. Entonces, yo lo resumiría en que ha sido una muy buena gestión de la política económica de nuestro país. Y el poco tiempo que me queda, yo quisiera regresar a un poco lo que decía Meme ahorita, de cómo nace esto. La revocación de mandato fue una promesa de campaña, recordemos esto, fue un eje fundamental del proyecto de nación de López Obrador, porque recogió una demanda ciudadana y la hizo después un derecho, ¿no? Junto con el Congreso, por supuesto. Y recordar aquí, porque después me gustaría profundizar, que esto se pasó en el Congreso. Todas las fuerzas políticas, las mayores fuerzas políticas, votaron a favor de la revocación y ahora la andan saboteando. Entonces, ahí le dejo. Gracias, Renata. Y evidentemente Renata respondía primero a la pregunta de por qué debería continuar el presidente. Ahora, Jorge, te hago la pregunta para iniciar tu posición. ¿Por qué desde su perspectiva debería ser revocado el mandato del presidente? Fíjate que mencioné el destructismo. No es socialismo, no es comunismo, es destructismo. Y es una metodología realmente importada y que ha funcionado en otros países para destruir las economías, destruir la relación entre las naciones. Y quiero apuntar varias cosas. Nosotros debemos apuntar a tener instituciones fuertes, no tener un presidente caudillo. Tenemos, por ejemplo, ahorita escuchamos, hay 3 datos importantes que se han mantenido estables en México, que son la paridad, la inflación y las reservas monetarias de México. Esto es gracias a que tenemos un Banco de México todavía autónomo y que ha sido vulnerado en varias ocasiones. Ahora, ¿a qué me refiero vulnerado? Esto fue una noticia donde López Obrador estaba pidiendo fondos que no debía pedir al Banco de México. Y la segunda acaba de ocurrir hace unos días y fue cuando anunció cosas que incluso hasta confesó que violan la ley. Continuamente está violando la ley. Ahora, otra institución que necesitamos salvar es donde estamos parados, el INE. El INE ha sido acechado. ¿Por qué? Porque no quiere la democracia. El destructismo no quiere una democracia. Déjame regresar, Jorge, a esto que planteabas y para tener argumentos en contraste con lo que decía Renata. El balance que tú haces del presidente de la gestión entonces en materia económica. La gestión en materia económica, y lo dice muy bien Arturo Dam, el efecto de 4T es mucho peor que el efecto de la pandemia. Y yo hice un análisis precisamente cuando iba la economía de Estados Unidos a la alza, nosotros ya íbamos a la baja, antes de la pandemia. Nosotros terminamos en 0.1 negativo, pero por la gestión de López Obrador, nada más. Entonces, la gestión económica es pérdida de confianza. De hecho, hoy en la mañana hicimos un video, porque los 11 minutos y medio que vamos a tener, no nos parece suficiente a todo el grupo de nosotros para poder expresar todo lo que creemos que está súper mal. Bueno, pues ya habrá oportunidad, por cierto, de intercambiar opiniones. Deme la misma pregunta, ¿por qué, desde tu perspectiva, sí debería continuar el presidente López Obrador? Valdría la pena, y te la voy a responder de la siguiente forma. Yo estoy escuchando en los argumentos hicimos un análisis y está muy mal la economía. Valdría la pena que empezaran diciendo para quién está mal la economía. En un país de 128, prácticamente 129 millones de mexicanos, las políticas públicas se venían construyendo única y exclusivamente para el 1% de la población mexicana. Hablamos de los que son capaces de generar riqueza, esos mismos que no han querido o que se han resistido algunos a pagar los impuestos, que están amparándose para pagar los impuestos. Cuando hablan de destrucción, hablemos
con datos duros. Destrucción querría decir que no hay obra pública, que no hay construcción de obra pública. Datos duros. Está el Tren Maya, 1.500 kilómetros, que conectará Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es un tren turístico, es un tren de carga también. El Tren Maya ayudará a reducir las emisiones de gases porque además es eléctrico. Creo que eso ha faltado un poco ponerlo en el debate. Va a transportar a 350,000 personas diariamente. El costo es de 230,000 millones de pesos. Estamos hablando de una inversión en obra pública. Hablemos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, este aeropuerto que hoy siguen diciendo es un aeropuerto que no sirve, que no quiere y que no tienen vuelos internacionales. Hace unos días anunciaban que ya se están planeando vuelos por parte de Delta para Estados Unidos, al menos en la segunda mitad de este año. Hablemos de la refinería de Dos Bocas. Es una refinería que, estamos hablando de producción de 340,000 barriles diarios, un costo también de 250,000 millones de pesos, creación de 75,000 empleos. Hablemos también del programa de mejoramiento urbano de Sedato, que hay ahí, 800 obras de espacio público y equipamiento, 200,000 viviendas, 350,000 empleos, 120 municipios beneficiados en 25 estados. Perdón que interrumpa, en ese sentido, ¿te parece que la inversión o la infraestructura, los proyectos anunciados por el gobierno son los correctos para el país? Me parece que son necesarios. No solamente hablemos de si son correctos o incorrectos, dependemos también de un plan de nación. Son necesarios. Hablamos de inversión en zonas en donde no se invertía, sur-sureste del país. Normalmente la inversión se realizaba en el centro y en el noreste del país, en el norte del país. ¿Y en dónde quedan los espacios del sur? ¿En dónde quedan los países del sur? En los estados del sur, perdón. ¿En dónde quedan estas personas? ¿En dónde quedan las personas que históricamente han sido rezagadas, históricamente no son tomadas en cuenta? Valdría la pena que aquí quienes están expresando sus opiniones en contra salieran a preguntarle a la gente de la calle, no a quienes forman parte de su círculo cercano, no solamente a sus amigos. Por supuesto que ha habido damnificados de la Cuarta Transformación, eso es lógico. ¿Por qué? Porque se está equilibrando la balanza, porque se está cambiando la distribución de la riqueza. Obviamente habrá quienes estén afectados, pero salgan a preguntar a la calle cómo ha estado su economía con todo y pandemia, y creo que tendrán un panorama distinto. Gracias, Meme, y vamos a cerrar esta primera ronda con Lucía, por favor. Gracias. Adelante. Tenemos un presidente que todos los días roba, miente y traiciona al pueblo de México. Uno de sus principales argumentos cuando entró al poder, con el que convenció a muchísimos, es que acabaría con la corrupción. Y hoy sabemos que eso no es cierto. Tenemos que el 80% de los contratos que se dieron en el 2021 fueron por adjudicación directa. Y si vamos a verlos, son bienestar y proyectos por el estilo. O sea, realmente todos esos proyectos se han estado dando a discreción y sin transparencia. Vemos el ejemplo, tanto que presume, del aeropuerto. Es un aeropuerto que es demasiado caro, chiquito, así, mediocre, como todo lo que ha hecho en su gobierno. Y sin embargo, él lo presume y mucha gente se lo cree. O sea, se para en la televisión y dice acabamos con la corrupción. Señor presidente, la corrupción no se acaba por decreto, se acaba acabando con las cosas que hacen corrupción. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a salir a la luz toda la forma en que se ha estado gastando el dinero de, por ejemplo, obras como el aeropuerto, donde explican todo el gasto que se tiene, en qué se destinó, empresas fantasma, tornillos millonarios y todo eso. ¿Y qué es lo que hace? Al día siguiente emite un decreto para blindar todo. Y cosa que se emberrincha y empieza a hacer acciones para destruir todo. El Tren Maya le quitó propiedades a los indígenas más pobres de muchas comunidades. Vimos un ecocidio enorme, enorme. ¿Y qué es lo que dicen? Se para ahí y nos dicen, no, los árboles se trasplantaron. Estos son los árboles que supuestamente se trasplantaron, de 20,000 árboles. ¿Ustedes creen que es esto? Decía hace unos momentos, Meme, sobre esto, decía que se están haciendo obras para regiones del país que antes no se habían atendido. Yo creo, sí, se están haciendo obras, pero yo creo que en su mente no tiene bien hecho. Trae ese concepto de no necesitamos ingenieros, no necesitamos arquitectos, no necesitamos científicos. O sea, y terminamos teniendo actividades chambonas, ineficientes, que no están dando lo que necesitamos. Es cierto que necesitamos un aeropuerto, pero no eso que entregó. O sea, ni siquiera el que hizo el diseño quiere reconocerlo por tanto que tiene. Ahora, él presume la austeridad y vemos a sus hijos gastando dinero a manos llenas, haciendo de empresas que supuestamente existen. ¿Ha intentado alguien comprar chocolates? Vemos la casa gris, cosa que ni siquiera ha podido desmentir. O sea, realmente, y otra cosa, perdón, gracias. Se acabó el tiempo. Gracias. Ahora iremos primero a agradecerles estas intervenciones
Y bueno, como escuchaba usted al principio, ahora entramos en una nueva etapa, que es una etapa interesante porque es una etapa ya de conversación, pero también de confrontación de ideas, de argumentos, evidentemente no en el plano personal, porque no estamos aquí para platicar de las personas, sino los argumentos en un sentido y en otro, para que usted, que lo está viendo, tenga elementos, insisto, pues si decide participar, sepa de las dos perspectivas qué recoger, qué retomar. Y bueno, vamos a abrir entonces un espacio, tienen 8 minutos, ustedes no lo ven, pero aquí las participantes, el participante tiene enfrente un relojito con 8 minutos cada una que podrán utilizar pues en función de lo que necesiten ir exponiendo, y vamos a analizar diversos temas que iremos poniendo sobre la mesa. Por supuesto, ustedes son libres de agregar si quieren, pero si me permiten, nada más en el ánimo de ir conduciendo la conversación, poner algunos elementos sobre la mesa. A ver, yo creo que uno de los asuntos es la política social. Es uno donde hay una discusión muy importante entre si la política ha funcionado o no, si se protege o no, si hay pobreza o no, si se atiende a quien no se atendía antes. Ahora sí que, ¿quién quiere empezar? Adelante, por favor. Quiero empezar, Mario, porque estamos hablando, y vuelvo al punto que estaba mencionando en mi participación previa. Hablamos de quién está defendiendo qué. Cuando dicen por capricho el presidente Andrés Manuel López Obrador, nada más no se les olvide que el presidente fue electo democráticamente por la mayoría. Entonces no es el capricho del presidente, es la decisión de la mayoría que lo sigue legitimando y que día a día lo sigue aprobando, porque eso también vale ponerlo sobre la mesa. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue manteniendo más del 60% de aprobación, con todo y 3 años, con todo y pandemia, con todo y obras, con todo y infodemia, con todo y todo el tipo de notas. Ahora, cuando hablan sobre las obras caras, quiero pensar entonces que Texcoco, un aeropuerto que se encarecía y no se terminaba, era lo necesario. Quiero pensar, porque en Texcoco creo que valdría la pena cuestionar los contratos de, por ejemplo, personajes quienes los defienden, como por ejemplo Gabriel Cuadri, ¿no? Otro tipo de empresarios. Valdría la pena poner eso sobre la mesa. Cuando hablamos de obras, si queremos hablar de obras, esta es una barda. Se prometió una refinería en tiempos de Felipe Calderón, no se concluyó. Esta es la barda de la refinería de Tula, que hoy será un hospital, que ya de hecho el Consejo del IMSS el día de hoy avaló que fuera un hospital necesario, un hospital de especialidades en Tula, en Hidalgo. También hablando de necesidades que deben de ser resueltas, hablemos, por ejemplo, sobre por qué estamos hoy debatiendo aquí, la democracia. Creo que, sobre todo, quienes representan al Frena deberían incluso de agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez en años se salieron a manifestar. Se les volaron las casitas, pero salieron a manifestar, salieron a participar, salieron a hablar. Y creo que eso es parte de lo que debería estarse centrando en el debate sobre la participación y sobre lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó y sigue dejando hoy. Déjeme, nada más para transparencia de las reglas, quien quiera participar en el momento que sea, aunque alce la mano, por favor. Adelante, Jorge, no sé quién quiera participar. Bueno, si pueden, y si quisieran, en el tema de política social, arrancamos por ahí, y por supuesto hablaremos también de democracia y de otras cosas. Bueno, en política social debe haber una fuerza del motor de la derecha que haga crecer la productividad, y debe haber una izquierda que sea subsidiaria de la gente que necesita un impulso. Pero tiene que haber una meritocracia. De hecho, hasta eso podríamos copiar de China, ¿sí? Que China precisamente empezó a crecer por dos motivos: entrar a la economía de mercado y ser una sociedad absolutamente meritocrática. Y eso es muy importante. Ahora, precisamente en la parte de economía, nosotros hoy hicimos un programa precisamente para poder decir muchas más cosas de la economía y por qué la economía ni siquiera está creciendo. ¿Sí? En los QRs podrán encontrar, entrar a esos programas. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo el Producto Interno Bruto ha bajado de una manera muy importante, y volvemos a lo mismo, bajó desde antes de la pandemia. En cuanto a ecología, también hicimos un programa precisamente para la reforma energética. De hecho, son 2 programas los que pueden ver ahí. Ahí en la parte de ecología hay una barbarie en la ecología. Estamos hoy quemando combustóleo y estamos negando a las energías limpias y baratas. Cuando yo salí de la universidad, sí, las energías limpias eran más caras. Hoy son muchísimo más baratas, han bajado más de 20 veces. Y hoy no hay ninguna razón por la cual irnos a fósiles
habiendo la posibilidad de energías limpias. Gracias, Jorge. Renata, por favor. Bueno, no sé qué información tenga de cómo se están llevando las energías en otros países como Alemania y otros más, pero además le doy un dato aquí a usted y a la gente. La CFE es el mayor emisor de energías limpias en nuestro país, no los privados. Pero yo, bueno, nada más para contestar eso y que no se confunda al público. Y me gustaría contestar tu pregunta sobre la política social. Sí, a mí me gustaría que la gente que amablemente nos ve recuerde cuándo se había volteado a ver a la gente. Hoy cualquier adulto mayor de 68 años y personas indígenas de 65 puede recibir de manera universal su beca, bueno, los estudiantes su beca y los adultos mayores su pensión por el trabajo que hicieron ya durante toda su vida en este país, ¿no? Es una forma de remunerar todo el trabajo todo lo que construyeron. Entonces, eso para las familias significa comer o no comer en muchas ocasiones, llegar a la quincena o no llegar a la quincena y tener esa seguridad que cuando llegues a esa edad vas a tener algo por lo menos para poder sobrevivir. Entonces, digo, de esto no hay duda, es un dato, ahí están los números. No ha habido una política social tan importante en la época moderna de nuestro país como lo ha hecho López Obrador. Y a mí me gustaría regresar, ahorita Lucía decía que López Obrador ha destruido la democracia y casi como si estuviéramos en un régimen autoritario y pues qué régimen autoritario donde el presidente se somete a una revocación de mandato. Eso no entiendo cómo puede ser eso. Las dos cosas ciertas, sobre todo si uno confía en el INE, ¿no? Porque se podría decir, bueno, se somete a revocación, pero porque el INE los va a ayudar y bueno. Bueno, si les parece, bueno, adelante. Sí, gracias. Bueno, nada más para cerrar con el punto de las energías limpias, Canadá precisamente hace poco emitió que si esta reforma que está tratando de hacer en cuestión de energía López Obrador se lleva a cabo, estaría violando una serie de tratados internacionales, sobre todo todos los que se relacionan con la parte de ecología, precisamente porque ellos notan eso. Sí es cierto, sabemos que una de las banderas de campaña de López Obrador ha sido el apoyo a los adultos mayores y lo presumen así, como que López Obrador le ha dado dinero. Señores, López Obrador no ha dado un peso a los adultos mayores. Ese dinero proviene de la bolsa de los que trabajamos y pagamos impuestos día con día. Por cierto, lo que yo no veo que difundan es que hace poco en su mañanera él dijo que a partir del próximo año esos apoyos van a llegar recortados. ¿Y saben por qué no lo dijo? Porque ahorita estamos en tiempos electorales, es su bandera electoral y tan es así que pueden ver por todos lados que están vendiéndole a la gente la idea de que si no votan por él se le van a quitar los apoyos y eso tampoco es cierto. Para empezar, los apoyos existen desde muchos sexenios antes. Otra cosa, los jóvenes construyendo el futuro, también lo venden como una bandera preciosa y todo eso, pero es necesario salir precisamente a la calle, que nosotros hemos hecho mucho, platicar con la gente y ves la realidad. O sea, no existe ningún joven construyendo el futuro. Ese dinero ni siquiera lleva un seguimiento. Platicas con la gente que está llevando a cabo una serie de acciones, los que supuestamente deberían estar entrenando a esos muchachos. No hay muchachos yendo a centros de trabajo, no se les está, existen moches, por decirlo así, a quien debería de estar firmando y muchos firman y se autorizó y todo y no les llega un centavo. Todo ese dinero está siendo destinado a otro lugar. Muy bien. A ver, sobre este tema, ¿quisieran agregar algo? Sí, claro. ¿A quién le ha preguntado? Creo que eso sería importante. ¿A quién? ¿En dónde? Porque yo también lo he hecho. Yo también le he preguntado a los jóvenes y los jóvenes, tengo al menos 3 casos de jóvenes que han salido de Jóvenes Construyendo el Futuro y ya tienen un empleo. Digo, y eso es de los que yo me he topado en la calle. No sé a quién le ha preguntado. 3 casos no hacen un mundo. ¿A 3 cuántos casos le ha preguntado no es nada. usted? A muchísimos. ¿Cuántos? Estuvimos en el levantamiento de firmas y platicamos con ¿En dónde? muchos. Bueno, yo estuve en Coahuila, pero tenemos representación, como sabes, en todo el país. Sí, pero ¿en qué el levantamiento de firmas para la revocación. Y mucha gente llegaba y se quejaba por esa situación. Pero, por supuesto, y quisiera insistir un poquito en el tema porque a veces me sorprende cuando dicen quién, porque no mencionan. Obviamente quienes están en el levantamiento de firmas para la revocación ¿Han del entregado mandato, un resultado? Sí. ¿Está pública esa información? Sí. Y me valdría la pena también preguntarle, ¿de dónde sacan que se va a reducir el dinero cuando de hecho en la Constitución? Lo dijo en la mañanera. En la Constitución dice que no puede reducirse el dinero porque es progresivo. Creo que valdría la pena que la dijo en la mañanera. Bueno, habría que leer la Constitución. Ahí está uno de los temas sin duda de discusión, es la política social. Han hablado ustedes del tema energético. Déjenme poner otro en donde me parece que también viene discusión, el de la seguridad pública.
¿no? Y las aproximaciones a la seguridad pública y los resultados en materia de seguridad pública. ¿Quién quiere empezar? ¿Jorge? Yo, con ¿Renata? todo gusto. Si quieren, no, Renata, tú. Tú, pisa. Adelante. Muchas gracias. Adelante. En materia de seguridad pública, por supuesto que ha sido un debate interesante el tema de seguridad pública, porque en prácticamente los pasados 2 sexenios hemos visto que se organizó una guerra frontal contra el crimen organizado, que descabezó a algunas células delictivas, pero que creó otras varias. Eso es lo que no se menciona mucho sobre la política de seguridad de las administraciones pasadas, en donde también quiero precisar, el que encabezó la primera política de seguridad está encarcelado por sus vínculos con el secretario, el criminal Chapo Guzmán. Valdría la pena hacer precisión de eso en Estados Unidos también, por cierto. Ahora, cuando hablamos de política de seguridad, a muchas personas se les olvida que esto es una tendencia. Las tendencias van a la alza. Y en la administración de Andrés Manuel López Obrador, al menos en los primeros 2 años, esta tendencia se estabilizó. Apenas hasta este periodo empezó a bajar. Y mucho tiene que ver con la política social. Solamente quiero poner un dato. Dentro de todo este tema criminal, en México, en la administración de Enrique Peña Nieto, desde ProMéxico se financiaban series del narcotráfico, como la serie de La Piloto. Es impresionante ver cómo en lugar de querer frenar una política de narcocultura, se estaba financiando y se estaba promoviendo. Tenemos niños que quieren ser narcotraficantes, tenemos niños que quieren ser halcones. Gracias. Y a ellos, ¿cuándo se les iba a atender? Muy bien. Adelante, Jorge. Lucía. Bueno, miren, en cuanto a seguridad pública, pues nosotros no estamos para defender la seguridad pública de ningún sexenio, porque nosotros hemos sido ciudadanos y hemos padecido la inseguridad pública. Lo que sí sé es que el legítimo uso de la fuerza se debe aplicar. Y cuando no se aplica, tenemos los rampantes crímenes que hoy tenemos, y tenemos masacres filmadas, y es grotesco. Ahora, en cuestión de seguridad pública, no solo están más de 100,000 víctimas de asesinato hoy en el país, en este sexenio. Ahora, las fallas de origen es de que ni siquiera se denuncian y ni siquiera se investigan. Si quieren consultar el estudio de fallas de origen de México Evalúa, y la impunidad, esta gráfica de impunidad es abrumadora. Tenemos arriba del 98% de impunidad. Eso no ha bajado. Ahora, Gracias. la percepción de la seguridad. La violencia mata, pero también mata la percepción. Te enferma el estar con un 92.4% de percepción que en tu estado te va a suceder. Gracias, Jorge. Renata. Bueno, nada más explicar algo de la percepción. La forma en la que se mide la percepción siempre tiene un rezago a los números. Entonces, como ya decía ahorita Meme, por primera vez y de manera moderada, pero se empieza a ver que la tendencia empieza a ir a la baja. Esto va a tardar tiempo en que la gente lo sienta, porque si a ti te asaltaron o te pasó algo desagradable hace un año, sientes que te acaba de pasar. Entonces, en cualquier estudio serio, la percepción tiene un rezago de un tiempo, ¿no? Entonces, es obvio que la percepción va a tardar en llegar a lo que los números de homicidio han bajado. Y Meme dio los datos de homicidio, pero en todos los secuestro, extorsión, en todos los demás datos de crímenes han bajado de manera muy importante en este sexenio. Pero yo quisiera regresar este tema que nos lleva de la seguridad pública justamente a cómo el presidente López Obrador ha traído herramientas para que esa impunidad que usted menciona, que es cierta, pero no es cierta de este sexenio, es cierta desde hace muchísimo tiempo, tenga una forma de resolverse. ¿Y cuál es esta herramienta democrática que nos dio? La consulta popular, que no la trajo él a la Constitución, de hecho ya estaba. Pero la victoria de López Obrador en este sentido, en el sentido democrático, es que hicimos uso por primera vez el año pasado de la consulta popular para enjuiciar expresidentes, y que, dicho sea de paso, ahora es muy relevante con lo que aprendimos de Ayotzinapa. Bueno, justamente a propósito de ese tema, déjenme poner
en la discusión, algo que ya han apuntado las cuatro, Jorge, el tema de la democracia en el país. Si el país, hay dos relatos, por lo menos del país, claramente escuchamos de manera cotidiana, el que apunta a un fortalecimiento, dicen, de prácticas democráticas o instituciones, el que advierte de destrucción de instituciones. Pues quisiéramos conocer sus planteamientos, por favor, adelante. Déjame nada más terminar con la parte de la violencia, sí, porque es una parte muy importante. No solo ha ido bajando poco a poco, o sea, no, definitivamente no. Si se fijan, es casi lo que se dio en los primeros 39 meses del sexenio de Felipe Calderón y del de Peña Nieto, que muchos conocemos como sexenios muy agresivos. Esa es la cantidad de homicidios dolosos, y a algunos a lo mejor les parece cualquier cosa, pero para las familias de esas personas que han muerto asesinadas no es así. En el caso de los feminicidios, tiene el récord desde que se empezaron a contar los feminicidios. El récord lo tienen los 3 años que ha tenido el presidente López Obrador. Y eso tampoco es cualquier cosa. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, queremos ver que haga algo. O sea, sí es cierto, no somos violentos, pero sí quisiéramos que hiciera algo. Esa política de abrazos y no balazos no funciona. Yo no lo veo dando abrazos. Ay, no, perdón, sí va y da abrazos a los criminales. A lo mejor esa es su técnica. Pero los mexicanos necesitamos algo. Veíamos algunos estados que tristemente identificábamos ya como estados violentos. Ahorita son demasiados, son tierra de nadie, y él no hace nada. Ahora, estamos hablando del combate de la corrupción. Bueno, si me permites, ahorita hablaremos un poquito más del tema de la corrupción hacia el final, pero si les parece en el tema democrático, salvo que quieran responder algo al tema de seguridad, si no pasamos al tema de democracia. Yo nada más diría que los números no mienten, pero se miente con los números, y de esa forma que se presenta en la gráfica, así no se hace análisis de números. Adelante. Solo puntualizar un poquito el tema de los homicidios. Valdría la pena también recordar que es foro común, foro federal y foro común. No hay estrategia de seguridad que funcione si no hay una coordinación entre los 3 estados. Entonces sí hay una responsabilidad del gobierno federal, pero también de los gobiernos de los estados. Me encantaría que también se les cuestionara. Bueno, vamos a materia democrática. Adelante, Jorge. Pues mira, en la parte democrática yo seré muy breve. Realmente López Obrador mañana tras mañana está atacando a nuestra institución, el INE. Puede ser cara, sí. Puede ser perfectible, sí. Pero realmente tenemos una democracia que ha funcionado y que lo llevó al poder. Y no vamos a permitir que lo desmantele, para que ponga las cosas a modo, como lo hizo en la CNDH, como lo hizo en la FGR, que es una vergüenza la Fiscalía, y muchos otros órganos autónomos, que precisamente, es más, el decretazo que quería hacer. Todo eso merma nuestra democracia, nuestra transparencia y nuestro empoderamiento de ciudadanos. Sí, Renata. Bueno, el INE no llevó al presidente al poder. Los mexicanos y las mexicanas que votamos por él lo llevamos. El INE es la institución. Yo nada más, al inicio de mi participación estaba hablando y aquí sí quisiera reconocerles a ambos que promueven la revocación en vez de desmovilizarla, porque el PRI, el PAN, el PRD, que repito, votaron a favor de la revocación de mandato. En el Senado pasó casi de manera unánime esta herramienta democrática. Hoy están saliendo abiertamente a desmovilizar el voto, ¿no? Que es profundamente democrático y antidemocrático salir a decir eso. Y les doy un dato, no solamente votaron a favor de la revocación de mandato estos partidos, sino Ricardo Anaya, que hoy es prófugo de la justicia, lo tenía en su proyecto de campaña cuando quería ser presidente, la revocación. Entonces, yo nada más aquí, en realidad no es ni siquiera un debate con ellos, es para la gente que nos ve y que ha sido engañada o que ha creído en las mentiras de el PRI, el PAN, el PRD, el PREAN, que han tratado de desmovilizar el voto, pues invitar a la gente a votar a favor o en contra, ¿no? Como quieran hacerlo. Gracias, Lucía, y luego... Sí, ok. Bueno, este problema de la democracia se está dando en distintos niveles. Es cierto, llegó por voto popular, llegó por voto de mayoría, eso nadie lo estamos negando. Ojo,
eso no significa que se tenga que quedar los 6 años. Justo para eso se hicieron ajustes en la Constitución, y no solo para él y para los que siguen, para que cualquiera sepa que cosa que haga mal, todo el pueblo tenemos el derecho y la herramienta para sacarlos. En este caso en particular, obviamente nos interesa sacarlo. Sé que no tenemos el tiempo como para enumerar los millones de cosas que ha tenido. Y ese juego de la democracia lo lleva a cabo en distintos niveles. O sea, realmente nuestro país está formado por tres patas que son los que balancean el poder. Y él dicta, así como hace 40 años, lo que deben hacer los diputados, lo que deben decidir los senadores. O sea, no cambian un punto, no cambian una coma. Incluso en los magistrados se le está empezando a ordenar. O sea, es una dictadura. Justo eso es con lo que queremos acabar. Una de las tantas cosas con las que queremos acabar. Meme, por favor. Dictadura ¿de dónde? Yo solamente creo que qué bueno que mencionó al Poder Legislativo, porque me imagino que ustedes no votaron por ninguno de los diputados o de legisladores de Morena, PT o Verde, me puedo imaginar que no, pero por quienes sí votaron, fue por ellos, los del Ego. Por ellos sí votaron. En vez de que sus legisladores estén haciendo un proyecto alternativo de nación, en vez de que estén haciendo propuestas, se ponen a gastar más de 100,000 pesos en un Lego. En un Lego de la casa gris, que ya se explicó 10 veces y que no creo que hayan visto ninguna de la información de la desmentida. Pero bueno, estos son los legisladores. En México hay que recordar que tenemos 3 poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Estos 3 poderes deben de trabajar cada quien en su chamba. El Poder Legislativo tiene que hacer lo suyo, el Poder Judicial también lo tiene que hacer, y yo solo veo que cuestionan al presidente. Yo aquí digo, si esto es la alternativa que quieren, si esta es la alternativa de legisladores y de proyecto que quieren, pues qué triste que en vez de que se pongan a legislar, en vez de que se pongan a hacer proyectos alternativos de nación, en vez de que se pongan a legislar y a representar a quienes los eligieron, porque por alguna razón están ahí, están haciendo casitas del ego. La oposición es del ego, eso es un hecho, está jugando. El país no es para jugar, el país es para tomar decisiones, y ojalá estuvieran al nivel de sus ciudadanos. Déjenme, a reserva, por supuesto, si quisieran reaccionar a algo de lo que se ha dicho, agregar el tema de la corrupción, ¿no? El combate a la corrupción, que también ha sido parte de la discusión pública. Lucía, si quieres, ahora arrancamos contigo y luego vamos con los... Liz. Bueno, tenemos el caso de Felipa. El caso de la corrupción, él se paró ahí enfrente de todos y a todos nos dijo que no iba a permitir ningún acto de corrupción. Y no solo eso, nos presumió, quejándose de los presidentes anteriores, que ningún acto de corrupción se da sin el aval del presidente y que él no lo permitiría ni siquiera en su casa, y que quien lo aceptaba y si sucedían durante su sexenio y durante su mandato era porque él estaba de acuerdo. Entonces, él lo ha hecho. ¿Ustedes ven encarcelada a Felipa? No, ¿verdad? Nada más se guarda todo en lo oscurito. Ustedes vieron cómo se le dio carpetazo, y de hecho todavía hay quejas para que al hermano de López Obrador ya se guarde la información y no se hable más del tema. El hijo, las riquezas, todo el dinero que se desvía. Lo único que sucede es que López Obrador se empieza a quejar de los reporteros que denuncian cosas y todo eso. O sea, no es posible. Tenemos un país donde mueren reporteros a cifras históricas, y él solo se dedica a desprestigiar a cualquiera que levante la mano y diga otra cosa. A eso me refiero con dictadura. Gracias, adelante. No usen a los periodistas, por favor. No usen a los periodistas, porque en la administración de Felipe Calderón se murieron 100 durante su administración. No se ha llegado a esa cifra. Y es competencia. No utilicen a los periodistas porque nunca los han representado, nunca hablando por ellos y nunca les han interesado. Hoy por hoy no hay un solo periodista que sea censurado. Hay un debate público. Que no les gusta a los periodistas, que les digan que mientan. Los acribillan. Sí, los grupos del crimen desde la mañanera. Perdón, yo voy a la mañanera. Yo voy a la mañanera. ¿Y cuántas veces ha dejado ir a Loret? ¿Cuántas veces? Perdón, están acreditados. Están acreditados, que no vayan es su problema. Están acreditados en la mañanera y le puedo apostar lo que quieran, ojalá lo hagan, que vayan. No se atreven. Ojalá que vayan, porque no lo han hecho. En respuesta también, temas de corrupción, Renata, por favor. Bueno, no, me espero. Muy bien, Jorge. Bueno, mira, yo quisiera, perdón, me voy a brincar a donde tengo más cosas preparadas. Lucía habló muy bien de la cosa de la corrupción. Quiero irme a salud. A salud. Sí, a salud. Me voy a ir a salud y la verdad es que quiero estar, y sí he estado junto a la petición que hicieron los niños con cáncer y sus padres por el desabasto criminal que se ha ejercido sobre ellos. Y no solo sobre ellos, sino sobre las mujeres también, y
toda la gente que tiene enfermedades crónicas. Incluso por diseño, el INSABI quitaba del que dicen que ni era seguro ni era popular, que tenía amparadas esas enfermedades, las quitaron y dejaron desamparada a la gente que más lo necesita. Esta es la cifra luego de COVID. Bueno, no solo de COVID. La de la derecha, que ven aquí, es la cifra de muertes, de exceso de muertes. El exceso de muertes, tenemos 667,240 personas con exceso de mortalidad. Y aquí podríamos ver que tengo un 205,679 de otros males que no fue el COVID. Ahora, el manejo del COVID. Tenemos 784,322 si juntamos los muertos declarados y los muertos declarados en la misma página, sí, que aquí está el QR, de la página del gobierno de exceso de mortalidad. Gracias. Gracias, Jorge. Renata. Yo solamente quisiera contestar el tema de mujeres, porque aquí sí me parece curioso que la opción que representa Frena pues es profundamente misógina y en contra de todos los derechos que hemos conquistado las mujeres. Entonces, nada más como cuando se capitaliza de la lucha de mujeres, aquí ya vemos dos feministas que hemos luchado muchísimo por los derechos de las mujeres, y pues de pronto que se capitalice con las mujeres justamente cuando es el gobierno que más ha avanzado en materia de derechos. Le doy datos que probablemente no va a estar de acuerdo, pero ¿quién ha sido el partido político que ha legalizado el aborto en más estados? El único partido que ha podido legalizar, que ha legalizado, que ha tenido la voluntad política. ¿De qué me habla? ¿Qué muertes? Feminicidios. No, pero yo estoy hablando de la legalización del aborto. No me tergiverse. No me tergiverse. Ok, bueno, es que aquí que salieron a promover el embarazo de una menor. Recuerden que estamos en el tema de la revocación. Entonces, yo sí, pero creo que son posturas. Es importante mostrar la postura del otro lado, ¿no? Mientras un gobierno hoy protege los derechos de las mujeres, tiene gabinete paritario, está a favor de que cada una de nosotras decidamos lo que hacemos con nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, el otro lado es profundamente peligroso para los derechos de las mujeres. En ese sentido, nada más quisiera responder. Sí. Y bueno, nada más para cerrar, justamente, pues qué bueno que tengamos este espacio para que quien se posicione en la extrema derecha, que hoy es el único, y repito, reconozco que son los únicos que no están desmovilizando, pues vaya a las urnas y que la legitimidad política del presidente López Obrador, así como se legitimizó en 2018 en las urnas, se vuelva a legitimizar. Yo quisiera nada más volver sobre el tema de salud, si hay alguna réplica, lo dicho por Jorge Meme. Sí, yo solamente que profundizar en el tema de salud. No podemos responsabilizar a una sola persona por el descuido de millones. Valdría la pena que en sus cifras viera cómo andan las comorbilidades, cómo México estaba en obesidad y está en diabetes, y eso ha sido porque se ha promovido desde el gobierno, desde los legisladores, las bebidas azucaradas. No se les había puesto ninguna regulación. Dato curioso, en la legislación actual, en México es el único país en donde se permiten ciertos químicos que en los países de origen de estas empresas no. Valdría la pena que también se precisara sobre el tema y que también se le exija a los legisladores, porque se habla mucho de es que las muertes. Y otro dato, en la administración de Calderón se desmanteló Birmex. Ojalá no se hubiera desmantelado, así hubiéramos tenido muchas más vacunas, además de los que no se quieren vacunar. Gracias, Meme. Lucía, por favor. Ok, él dice que no se responsabiliza de las muertes. Somos el país que brilló en el mundo negativamente porque no quiso darle las vacunas a los médicos. Primero fuimos los que todos estuvimos rogando, por favor, que arriesgaran su vida para salvarnos a todos. Y cuando llegó el momento de privilegiarlos con las vacunas, cuando todos los países del mundo les aplaudían y todo, aquí se les negó, vilmente, enfrente de todos. O sea, si eso no es indolencia, es cierto lo de la letalidad, y podríamos decir que es culpa de la gente. Pero de verdad, Latinoamérica, todos los países y solo nosotros, ese es el índice de letalidad que tuvimos en México. Las quimios, los medicamentos, todo lo que faltó, lo justifica con que había actos de corrupción y por eso se dejó de comprar todo eso. Ok,
Yo como madre sé que si voy a dejar de ir a comprar a una tienda donde son corruptos, son caros o lo que sea, es porque ya tengo una tienda de reemplazo. No paso 3 años sin darle el medicamento a mis hijos para que no se mueran. Eso es lo que no ha entendido. No somos derecha, estamos buscando que el país salga adelante, estamos buscando que sigamos viviendo. ¿Qué mayor valor, qué mayor derecho tiene una mujer que el de que no la maten? Eso es lo que se debería de privilegiar. Gracias, Lucía. Adelante. Sobre este tema, Renata, M. Creo que no hay mucho. Yo sí quiero mostrar, porque me quedé. ¿Este es el Estadio Azteca? No. Este es el Estadio Azteca. 8 veces más grande son las cifras de exceso de defunciones acumuladas en el 2020 y en el 2020. Y lo que sí te quiero comentar es, independientemente de que frena o no que sea, yo vengo de una familia donde tengo 5 hermanas, tengo una hija, realmente adoro a mis mujeres alrededor, ¿sí? Entonces, realmente eso no me descalifica a sentir por un niño que está muriendo, una mujer que está muriendo y que se está manifestando de que no tiene medicamentos. El 87% de las mujeres en una encuesta dejaron los medicamentos. Gracias, Jorge. Adelante, sobre este tema, y yo quisiera también sobre el tema de la austeridad, que ha sido otro de los ejes del gobierno y que ha sido parte de la discusión. Si tuvieran algo sobre esto, Meme, Renata. Sí, yo creo que el tema de la austeridad, que además ya daba yo algunas cifras al inicio de que va acompañado de esta recaudación a grandes contribuyentes de 30,000 millones de pesos en lo que va del gobierno, ha permitido justamente que casi todas y todos, México es uno de los países con más altos niveles de vacunación, de manera gratuita además, para todos y todas las mexicanas. Se ha podido hacer obra pública, se ha podido dar becas, se ha podido hacer que el presupuesto rinda sin endeudarnos, como ya lo habíamos dicho al inicio, y esto, tendríamos que, creo yo, celebrarlo propios y ajenos. Jamás habíamos visto este nivel de austeridad. Y que a mí me gustaría ver que otras instituciones del Estado mexicano se unieran a la austeridad que propone el presidente López Obrador y por lo que votamos muchísimos mexicanos. Gracias, Renata. Sobre este tema, por favor, Lucía, Jorge. Okay. Bueno, la austeridad por lo visto aplica nada más para el pueblo. El pueblo es el que haya ganado millones de pobres en lo que va del sexenio, y estas son cifras de él. El crecimiento económico se ha venido abajo totalmente. Ojo, no es por la pandemia, esto se empezó a dar desde antes de la pandemia. Todo el primer año ya se dio el derrumbe desde que él estaba. Y si queremos ir planeando cómo nos va a ir en el futuro, podemos empezar a ver la fuga de capitales. Esta es la fuga que hubo durante el 2021. Es récord, ojo, es récord. Tenemos que considerar eso si queremos que el país continúe y que podamos continuar con oportunidades para nosotros, para nuestros hijos, para el crecimiento del país. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Meme, por favor. Me gustaría apuntar justamente a esto. El crecimiento del PIB, entremos en tema, la caída del PIB en los países tanto emergentes como México, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, así como países desarrollados, fue generalizada, no fue exclusivamente en México. Conforme a Jonathan Heath, incluso habría que también citarlo, subgobernador del Banco de México, estamos teniendo una recuperación paulatina a raíz de la recuperación post-pandemia, dado que se está generando una crisis a nivel mundial por la pausa en la producción de bienes de canasta básica. Estamos incluso recuperando niveles sin que exista sobrevaloración de los bienes. Por eso aclaré que esto incluye antes de pandemia. Yo ahorita con todo gusto termino, porque no he empezado. Perdón. El salario mínimo ha crecido como no había crecido en décadas, y el argumento era que no crecía porque inflación. Eso es un mito que se ha desmantelado últimamente. Se sigue validando el petróleo a nivel mundial. En las reformas pasadas nos hacían dependientes al 100% de los precios internacionales. Conforme a datos del INEGI, el 80% de la inversión pública viene del gobierno federal para las entidades, el 80% destinado a obra pública, que genera que podamos tener transporte, carreteras, que podamos tener una mejora del comercio interno y demás. En 2020, México fue el 9º país en ingresar mayor inversión extranjera, con el 2.9% de la inversión total. Ojalá se informe mejor. Gracias, Meme. Si quieres, Luciana, más reaccionar a esto en el tiempo que te queda. Ok, estos números son oficiales, no los inventé yo. Ya. ¿Del economista o del INEGI? Perdón. No, sí, vienen del INEGI y vienen del Banco Mundial. Gracias. Gracias, Lucía. Por favor, Renata.
Bueno, adelante, Jorge. Ok, bueno, la austeridad, yo en el sentido del desabasto, yo sí compro la de austericidio. Yo celebro que se apoye a los adultos mayores y que se impulse a los jóvenes con mérito. Tenemos que impulsar con mérito. Muy bien, pues me quedo con... Falsa Muy bien, meritocracia. Renata, por favor. No sé a qué se refiere con la meritocracia, que hay muchísimos estudios de cómo esto profundiza las desigualdades, pero nada más para que el público no se quede confundido. Los jóvenes construyendo el futuro tienen un trabajo, van a trabajar, nadie les está, como han estado tratando de decir, como si les regalaran, que no tendría nada de malo, pero no es el caso. Gracias, Renata. Jorge, una idea final. Muy bien, pues sí quisiera hablar de lo que pasó en la línea 12 del metro. No quiero que se olvide en este país lo que pasó en la línea 12 del metro y en el al carajo que hizo el presidente. No es posible que las empresas que lo construyeron, así como los funcionarios que lo construyeron, estén impunes. Gracias, Jorge. Y bueno, pues así terminamos Regálame mis 4 segundos, please. A ver, rápido, por favor. Ok, los invito a que investiguen los viajes de los hijos del presidente y sus riquezas. Son privados. Para que vean la austeridad. Son privados. Bueno, vamos a entrar en la etapa ya final, vamos a tener una oportunidad para que cada uno de nuestros participantes nos comparte un mensaje de hasta 1 minuto con una idea final que le quiera compartir a usted, que nos ha hecho el favor de acompañarnos a lo largo de esta tarde, y como está establecido en el sorteo previo a la realización de este debate, empezamos con Meme. Adelante, por favor. Muchas gracias. Al final del día, este es un debate. Yo celebro que estén aquí presentes, que puedan venir a debatir y que no lo hagan como se han querido esconder algunos políticos que aprobaron la revocación de mandato y que hoy están diciendo que no quieren que se participe, porque saben que si esta revocación se gana, pues este discurso con el que iniciaban de que Andrés Manuel López Obrador es el peor presidente que ha tenido México se vendría abajo. Entonces, yo sí celebro que se venga a debatir, celebro que haya gente que sea democrático y que vea por estos valores democráticos. Yo solamente quisiera también que la gente no se fuera con los datos y con cifras incorrectas. Atacan a la familia del presidente porque no hay mucho más que hacer, son privados. Podemos cuestionar que no vivan como quiere el presidente o como vive el presidente, pero ellos no son funcionarios públicos, ellos no tienen contratos públicos, ellos son privados. Eso es un tema que tendríamos que poner sobre la mesa. Además de esto, solamente recordar que existe también división de poderes. Tenemos poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Hay que cuestionarlos también a ellos y también a sus gobernantes, aquellos que no han sometido a la revocación porque no la han querido poner en sus estados. Muchas gracias. Muchas gracias, Meme. Jorge, por favor. Muy bien, pues yo contestaría que hay un enriquecimiento inexplicable por el hijo del presidente. Pero bueno, yo continúo con que este gobierno es el peor que hemos tenido, es un régimen de destrucción, es de destrucción de nuestras instituciones, es una destrucción incluso de los otros poderes que son el poder judicial y el poder legislativo. Es una manipulación impresionante, no vemos precisamente, y sí tenemos mucho que exigirles a todos los legisladores, a los de Morena y a los de los partidos de oposición. Nosotros los ciudadanos lo que buscamos es que tengamos un buen gobierno. Nosotros no necesitamos tener un presidente que acapare todos los poderes. Gracias, Jorge. Renata, por favor. Bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo que la revocación de mandato del próximo 10 de abril es un ejercicio inédito para nuestro país y es importante porque por fin tenemos la oportunidad de que quien está en contra, como aquí los compañeros, salga a votar para que el presidente se vaya, pero que quienes estamos a favor, pues también podamos refrendar nuestra aprobación al presidente López Obrador. Que, como dije hace rato, que la legitimidad del presidente se vuelva a decidir en las urnas. Y no solo eso, esto nos sirve como un ejercicio pedagógico, la revocación de mandato es un ejercicio pedagógico para la ciudadanía hasta que la democracia se nos haga una costumbre. Este es un ejercicio que, a pesar de los esfuerzos antidemocráticos de algunas instituciones y de la oposición, gracias a las y los mexicanos va a salir muy bien ahora el 10 de abril. Y es la materialización de una frase muy sabia y muy bella que dice que el pueblo pone y el pueblo quita. Nos vemos el 10 de abril y muchas gracias.
Gracias, Renata. Lucía, por favor. Gracias. Me dirijo a aquellos que hace un año vinieron con una sonrisita a pedirnos el voto, prometiendo que serían un contrapeso contra el gobierno federal. La próxima vez que nos pidan un voto, recuerden que hoy, que tenemos la posibilidad de arreglar las cosas, son ustedes quienes cobardemente nos piden quedarnos callados como víctimas sin voz. Piden a los padres de niños con cáncer que aguanten 3 años más sin medicinas, a miles de mexicanos que mueren, víctimas de violencia, feminicidio, familias de desaparecidos, periodistas, asesinados, que esperen 3 años más por justicia y paz, mientras que desde Palacio se mandan besos y abrazos a los criminales. Quedan 10 días para decidir el futuro de México. Apoyen la revocación o quítense y no estorben, porque si a ustedes se les olvidó lo que nos prometieron hace un año, la próxima vez que nos pidan el voto, a nosotros no se nos va a olvidar quiénes son los que hoy le dan la espalda a México. Vamos a recordárselos. Mexicano, este 10 de abril, por ti, por tu familia y por el futuro de México, vota por la revocación de mandato. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Jorge, muchas gracias. Renata, gracias. Gracias a nuestros participantes. Con esta última intervención llegamos al final de este segundo foro de debate sobre la revocación de mandato. El Instituto Nacional Electoral agradece, por supuesto, a las participantes, al participante. Gracias por su participación, por el respeto con el que pudimos conversar el día de hoy. Gracias, por supuesto, a quienes nos siguieron a través de la televisión, de la radio, de los medios digitales. Me permito recordarles que el tercer foro de debate tendrá lugar el próximo domingo 3 de abril, este domingo a las 5 de la tarde, tiempo del centro, y será transmitido naturalmente por los mismos medios, por los mismos canales que usted lo acaba de ver. Yo soy Mario Campos, le agradezco como siempre su confianza y le deseo que tenga usted una magnífica tarde. Bueno, pues ahí está básicamente pues el debate. Falta un debate solamente. Pues prácticamente Meme le metió, ahora sí que con argumentos, pues prácticamente hizo pomada a lo que viene siendo a lo de la revocación de mandato a la Lucía Esperanza, donde pues básicamente no fue con argumentos, ni tampoco se vio completamente gris. Así que pues ahí tienen a lo que viene siendo el video. Gracias por ver el video. Si me invitas con unas estrellas que no perjudiquen tu economía, sería completamente fantástico. Gracias a Francisco Lemus, Rodrigo Angulo Salazar y Alemán Reyes. Los invito a ver el siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse al video y comentar, compartir y difundir para que más personas nos vean.